Perfecto. Estamos entonces. Vamos a empezar a ingresar a la gente, por lo tanto. Yo, Sebastián. Súper. Tú me avises cuando ya estén más o menos ingresados los que están en este momento en espera para que podamos dar comienzo. Ya, acaban de hacer ingreso entonces. Vamos a empezar entonces. Se va. Adelante. Partimos. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos y darles una bienvenida a todos los que están en este momento uniéndose a nuestro segundo encuentro organizado por el Departamento de Bioética del Colegio Médico Regional Valparaíso. En un encuentro previo ya nos hemos referido, ¿no es cierto?, a la bioética clínica, que sin duda tiene un enorme valor y es donde además la mayor parte de nosotros ha tenido un mayor desarrollo y conocimiento. Pero hoy los quiero invitar a conocer otros ámbitos de la bioética, más allá de las ya bien conocidas bioética clínica y la bioética de la investigación. Quiero referirme a la bioética de la salud pública, y aquí, ¿no es cierto?, el principio de justicia, y en eso quiero englobar la protección social, el acceso a la salud como el derecho de estar sano y de alcanzar la máxima salud posible, el derecho a la equidad como una valoración moral de la igualdad y la eficiencia, sin dejar de lado, desde luego, lo que tiene que ver con la bioética cívica y social, entendiéndolo como un desarrollo en sociedad con pluralismo, diversidad y respeto. Tampoco quiero dejar de lado referirme al bien común, los mínimos morales que nos exige la vida en sociedad, que serían no dañar y ser justos. Y por supuesto la solidaridad, ¿no es cierto?, moral de máximos, que más allá de una aspiración, creo que en este momento, en periodo de pandemia, es casi una obligación. Desde luego, también tiene espacio la ética medioambiental y ecológica. Con la aprobación de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, la agenda bioética del siglo XXI fue definitivamente ampliada. Ella se proyecta más allá de las cuestiones exclusivamente biomédicas y biotecnológicas a las que ya durante las últimas 2 décadas estábamos acostumbrados. Con el 6º Congreso Mundial de Bioética realizado en Brasilia en el año 2002, las voces de aquellos que no estaban de acuerdo con estos desequilibrios se verificaron con la temática que definió el Congreso en el año 2002, que fue bioética, poder e injusticia. Las discusiones que ocurrieron evidenciaron la necesidad de que la bioética incorporara en su campo de reflexión la actuación en temas sociopolíticos de la actualidad, como agudas discrepancias sociales y económicas existentes en todo el planeta, y principalmente la interpretación del acceso universal a la atención sanitaria y a los medicamentos como un derecho de la ciudadanía. Creo que eso a modo de introducción para instalar esto que a mí me interesa muchísimo, que es la bioética de la salud pública, pero creo que nadie mejor que el doctor Mario Parada Lescano nos va a poder, ¿no es cierto?, se va a poder explayar en estos temas que yo de alguna manera he tratado de esbozar. El doctor Mario Parada
médico de la Universidad de Valparaíso, especialista en salud pública de la Universidad de Chile, PhD en sociología en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor titular de nuestra Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso. ¿Qué mejor que él, que tiene la mirada desde el ámbito de la medicina y también de la sociología, va a poder referirse a estos temas que yo de alguna manera he instalado? Adelante, Mario. Gracias, Loreto. Bueno, lo primero, como siempre, corresponde agradecer que me hayan invitado a opinar de bioética, no siendo especialista, pero sí soy especialista en salud pública, o trato de serlo. Y por lo tanto, yo estoy con mucha precaución hoy día, con tanto experto que veo en la pantalla de aspectos éticos y bioéticos. Sin embargo, me atrevo. Y por otra parte, hago la precaución de lo que yo voy a intentar más bien es hacer preguntas, ¿no? O dicho de otra manera, provocaciones respecto de cómo veo yo, cómo he visto yo que hay algunas cosas que han sucedido en el devenir de la pandemia y que no necesariamente han sido enfocadas desde la mirada ética, ¿no? Y a lo mejor sí, debieran serlo. También hago la precaución de que a mí cada día más, o cada día menos, mejor dicho, me gusta el término bioética, ¿no? Porque cada vez soy más hincha del marco teórico de la determinación social y por lo tanto la biología o lo bio me resulta cada vez más, me coarta más mi posibilidad de avanzar en categorías de análisis. Y por eso voy a tener me voy a arrojar a la piscina y voy a hacer una propuesta, ¿no?, de lenguaje. Es muy pretencioso, ya te lo advierto. Voy a compartir pantalla, a ver si resulta bien. Esto siempre es un misterio. Parece que va bien, ¿o no? Sí, muy bien. Vamos bien. Entonces, el título de la canción que le puse, ¿no es cierto?, es Pandemia, Salud Colectiva y Bioética, y poner salud colectiva al centro no es una simple coincidencia, ¿no? De las cosas que tuve que leer para sentirme más seguro en este encuentro está la clase de ética que dio, o de bioética que dio Salvador Allende en el año 72 en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Y como ustedes saben, Salvador Allende, antes de ser un presidente y político, fue salubrista. Y desde mi modesta opinión, uno de los más grandes que tiene la historia de nuestro país. Y entonces, ese extracto que ustedes están leyendo ahí, creo que pone de manifiesto que hay un campo de análisis, una mirada que se abre cuando uno entra a incorporar las categorías de medicina social o de salud colectiva, como a mí me gusta llamarlo más, respecto de qué es lo apropiado, qué es lo ético, qué es lo que se debiera esperar, ¿no? Y él se planteaba esta pregunta, ¿no? ¿Puede el médico conformarse con el dominio exclusivo de su técnica, su ciencia, y no preocuparse de esos factores que se refieren a los factores sociales que influyen directa y extraordinariamente en la eficacia de su tratamiento? O sea, para lo cual está el médico y la médica, ¿no? Y el rendimiento de su ciencia y de su arte. Un poco estamos con todas las preguntas que nos hemos hecho hasta este momento, a fines de julio del 2020. ¿Es suficiente? ¿Nos tenemos que conformar, diría yo? Entonces, ¿qué me pasa a mí?
frente a esta situación que estamos viviendo desde marzo, yo me he espeluznado de algunas noticias que he visto, de algunos acontecimientos, y en el fondo me he preguntado si es justo, ¿no? Y a veces me he respondido claramente que es injusto, pero puesto en la mirada de este espacio en que hoy día estamos, me pregunto si es ético o bioético que, por ejemplo, no se confinara a las poblaciones más privilegiadas al inicio de la pandemia, ¿no? Es bioético que se priorice la actividad económica por sobre las necesidades sanitarias, ¿no? Es ético que se desinforme o se oculte información. Fíjense que esto no es una pregunta pueril, ¿no? O naif, como podría estar pensando a más de alguno de ustedes. Porque muchas personas salieron a defender la desinformación, ¿no? Que era una situación necesaria, ¿no? A veces muy rápidamente se dice para evitar el pánico colectivo, ¿no? Es ético que hicieran en Chile el doble de PCRs en el sector privado que en el sector público, que la contención de la pandemia estuviera basada en la cantidad de nuevos ventiladores mecánicos, camas disponibles, en desmedro de, por ejemplo, todo el trabajo comunitario que se podía hacer a través de la atención primaria de salud. ¿Es ético que en Chile estén divididas las funciones de salud pública, regiones y redes asistenciales? Yo de verdad estaba, desde mi punto de vista saludrístico, siempre estuve en desacuerdo, pero ahora me planteo la pregunta, pero además mi desacuerdo hoy día plantea que veo un conflicto ético allí, ¿no? El que más se ha discutido y que estoy muy de acuerdo porque en el punto final de la determinación social es este que se lleva a la comunidad a enfrentar la disyuntiva entre su salud y su sustento, ¿no? Poner a las poblaciones más pobres, a las poblaciones más desprotegidas frente a esa situación, ¿será ético? Algo que me tocó más de cerca porque soy profesor de la escuela, ¿no? O sea, que algunos internos e internas de medicina de todo el país, ¿no? Esto no ocurrió solamente en la escuela nuestra, se hayan negado, ahí me faltó una palabra, ¿no? A incorporarse a los equipos de salud para enfrentar la pandemia. Y por otro lado, ¿es ético o no es ético exigir a los profesionales sanitarios realizar su labor sin que estén con sus recursos suficientes? Y seguramente hay otras preguntas que a mí se me pasaron, ¿no? Traigo a colación esto porque pareciera que está definido, esto está como estudiado y la propia Organización Panamericana de Salud, que es la encargada de hacer las políticas públicas en salud para la región de las Américas, ¿no es cierto?, planteó estas 4 recomendaciones, ¿no? Y que tienen que ver con cosas propias de la salud pública. Pero fíjense que hay algunas cosas que no quedan tan claras, ¿no? Como priorizar a quienes tienen la tarea de salvar la vida, como que resulta evidente, pero cuando dicen tratar a las personas equitativamente, en este cuarto principio, por ejemplo, no aparece la edad, ¿no? Y eso lo hacía notar Rodrigo Salinas cuando estuvo en un conversatorio hace poco tiempo atrás, ¿no? Bueno, entonces, el principio de bioético que está en la justicia, el principio que está en cuestionamiento en este momento, que hoy día se supone que tenemos que analizar mucho más, como señalaba Loreto en su introducción, ¿no? Y por lo tanto, nuevamente, cuando decimos tan fácilmente que hay que eliminar la discriminación, ¿cómo se hace en un país tan bueno para discriminar como el nuestro? ¿No? ¿Cómo se hace en una sociedad que tiene una matriz sociocultural neoliberal, ¿no? Que para mí es el conflicto esencial que ha quedado de manifiesto, ¿no? Con una doble manifestación desde el punto de vista de lo que nos ha tocado vivir como anécdota país, ¿no es cierto? En el sentido de que estábamos instalados en una crisis social que justamente ponía en la superficie, en la epidermis de todos nosotros y nosotras,
la falta de justicia, la falta de dignidad, lo mucho que se discrimina, ¿no?, en nuestra sociedad. Y viene y se instala encima esta pandemia, ¿no? Entonces, claro, cuando uno lo lee dice, bueno, es evidente, pero resulta de que no es tan evidente cuando las cosas ocurren, ¿no? ¿Y por qué ocurren? Bueno, aquí yo insisto en que eso tiene que ver con una cosa que es que hoy día nuestra matriz sociocultural tiene unos valores, ¿no? Unos valores hegemónicos, unos valores mayoritarios, si ustedes quieren, que se expresan en el día a día, ¿no? Y que lo hemos visto en acción, o yo por lo menos lo he connotado, lo he visto, lo he denotado en lo que ha ocurrido en estos días de pandemia, en estos meses de pandemia. Y ustedes lo están leyendo ahí, pero hay una, ¿cómo se llama? Un devenir societario que ha hecho que yo creo que está a la base de por qué nos ha ido tan mal. Somos de los países que tienen la más alta tasa de mortalidad. Estamos dentro de los primeros 15 países en cantidad de casos. Y uno puede decir es que hacemos más test y es que la definición de casos es distinta en los países. Bueno, podemos decir muchas cosas, pero chilito, 19 millones que aparezca dentro de los 15 países con más casos en el mundo, a mí me parece un poquito espeluznante. Y a mí me da la idea de que resuena como una consecuencia de lo que son esos valores compartidos del Chile actual. Y como hoy día estábamos en este conversatorio, puse como último valor el valor de la bioética, porque el valor de lo bio, ¿no?, el valor de la naturaleza, ¿no es cierto?, lo natural por sobre lo social, es como que está instalado, ¿no? Y eso también explica por qué ocurren un montón de otras cosas, ¿no?, que supongo que ustedes ya se estarán imaginando. Y por el otro lado, la salud colectiva está hace rato, ¿no?, hace mucho rato, desde mediados del siglo XIX, y en Chile, desde a inicio del siglo XX, tratando de relevar, de poner en primera importancia este otro tipo de valores. Y parecía que nosotros íbamos bien, pero de repente llegó la noche, ¿no? Y entonces ahí yo propongo doy un primer paso hacia decir, bueno, será entonces que frente a la bioética, ¿no?, que da tanto el valor a lo bio, ¿no?, a la discusión más bien del individuo, cómo pasar a una ética más colectiva, que esté sentada en todos estos principios y que Loreto también los mencionó, ¿no es cierto?, que están puestos en un montón de declaraciones internacionales, que es hay una falla ortográfica, ¿no es cierto?, que sería la ética de la determinación social. Y ya, estoy terminando, ¿no? Por eso me pregunto, ¿será un momento para una ética de la determinación social o una ética del buen vivir? Que, les recuerdo, el buen vivir también plantea, ¿no es cierto?, una visión mucho más holística, ¿no?, alejada del antropocentrismo en que estamos, ¿no?, y puesta en la búsqueda del equilibrio con la naturaleza, el medio ambiente, el cosmos, ¿no?, las cosmovisiones más ancestrales. Eso es las provocaciones que me atrevo a hacer en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Excelente su presentación, pero parece que nos dejó con más dudas que antes. Así es que ahora el desafío es mucho mayor para Carolina, a ver si logra de alguna manera desenredar toda esta maraña de dificultades que estamos viendo y que, bueno, así es un poco la bioética y nuestra realidad no ha hecho más que visibilizarse un poquito más ahora que estamos en pandemia. Así que la verdad es que vamos a dejar a Carolina Ábalos Valdivia. Ella es doctora en filosofía de la Universidad París 8. Es doctora en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Licenciada en filosofía de la misma universidad. Profesora
de Filosofía de la misma universidad y ahora además es académica del Instituto de Filosofía de la Universidad Austral de Valdivia. Carolina, estamos contigo. Muchas gracias, doctora Bent. Te agradezco la invitación, agradezco también la invitación del doctor González. Saludo con mucho afecto a las doctoras y los doctores del Departamento de Ética del colegio, a los que no, a los que estuvimos compartiendo hace unos años juntos reflexiones filosóficas. Agradezco mucho la invitación y decirles que los recuerdo con mucho cariño y mucha admiración. Yo como mi currículum sale, más bien soy profesora de filosofía, eso es lo que más me, me constituye, y hoy día también, yo no sé si voy a hacer más fáciles las cosas, pero quizás voy a animar, digamos, a que conversemos y a que de alguna u otra manera miremos desde otra perspectiva lo que está pasando. Un poco también alineada con la crítica o la visión crítica que tiene Mario Parada y un poco también pensando desde ahí, ¿cierto? Proponerles tres ideas fundamentales para que animemos un poco la discusión y la conversación. Para esta presentación, bueno, yo lo decíamos antes de iniciar, yo no ocupo PPT, entonces lo único que tengo es mi palabra, mi discurso, no ocupo en ningún momento PPT, es una convicción que tengo, pero bueno, eso lo podemos hablar en otro momento. Y para esta ocasión yo pensé en el título del encuentro, que son los desafíos bioéticos de la salud pública en tiempos de pandemia. Me pregunté, intenté indagar en la pregunta, ¿cuáles son los desafíos de la bioética hoy? ¿Y por qué la bioética está enfrentada a desafíos hoy? Y de alguna otra manera eso me hizo iniciar mi reflexión desde lo paradojal, desde la paradoja que implica que la bioética esté hoy día frente a desafíos. ¿Por qué paradojal? Porque se supone que la bioética, luego de, bueno, ustedes lo sabrán, pero lo voy a recordar, ¿cierto? La bioética después del juicio de Nuremberg, después de las atrocidades de los campos de concentración nazi y de los juicios a la experimentación científica, ¿cierto? Por médicos y científicos con personas, digamos, con personas judías. De alguna manera, o sea, se acuerda, digamos, la necesidad de humanizar las ciencias y la medicina, o la tecnociencia y la tecnomedicina, o las técnicas de la medicina. Entonces, ¿por qué? Porque quedaba la medicina y la ciencia al arbitrio, digamos, de una situación o de un contexto político y cultural, ¿sí? Y económico, por supuesto. La economía de la muerte, muchas veces le han llamado a la política nazi, ¿cierto? Cómo hacemos eficiente la muerte, cómo hacemos eficiente, por ejemplo, el cuerpo, la productividad del cuerpo. Y bueno, y ahí se acordó en ese juicio, ¿cierto? En ese tribunal de Nuremberg, que era necesario eticizar las prácticas, digamos, tecnocientíficas y médicas.
Bueno, ustedes saben que eso, la bioética desde ese punto de vista nace en Estados Unidos ¿cierto? Con el doctor Potter, y donde él pretende en el fondo proponer la bioética como el futuro, digamos, de la ciencia y de la medicina, un futuro humanizador. Y bueno, y desde ese punto de vista, entonces, lo primero que se establece son los comités de bioética para la necesidad, digamos, de que haya un comité con representantes de distintas disciplinas, incluso de distintos credos religiosos, incluso distintas etnias, filósofos de distintos géneros, etcétera, para tomar decisiones bioéticas. Eso es uno de de las formas de humanizar a la cual se ha llevado, digamos, el campo de la medicina y de la ciencia, que hoy día lo vemos en todas partes, ¿cierto? De hecho, es una política pública que los establecimientos de salud, incluso las universidades, tengan comités de bioética de la investigación o comité de bioética clínica, etcétera, para que tomen decisiones que hayan sido anteriormente discutidas, dialogadas, etcétera. Y otras definiciones que se toman desde ahí, además de los comités de bioética, de la ética de la investigación también, o sea, exigir la ética de la investigación, también la necesidad de la formación de bioética, ¿cierto? La educación en bioética en las distintas carreras o distintos ámbitos de formación profesional. Y también otra cosa importante que se ha logrado con la bioética es, de alguna manera, los protocolos bioéticos que son importantes. Entonces, bueno, ¿por qué esto es paradojal? Porque aunque en Chile yo creo que estamos en pañales todavía respecto del desarrollo de la bioética, sobre todo en el campo de la educación, que creo que estamos al debe. ¿Por qué esto constituye una paradoja? Porque hoy día vemos que de alguna u otra manera, de hecho mi antecesor que expuso lo muestra, ¿cierto? Cómo es insuficiente, ha sido insuficiente este campo disciplinar o esta dimensión bioética que pretende humanizar la medicina. Vamos a hablar del contexto sanitario, ¿cierto? Humanizar las decisiones respecto de la medicina y del contexto sanitario en general. Entonces, aquí hay y de aquí parto yo, bueno, ¿cómo es posible si la bioética está para humanizar y hoy día nos damos cuenta que lo que más hay, lo que más hemos visto en este contexto pandémico es que las decisiones de la salud pública están alejadas de la realidad, digamos, social, incluso para decirlo directamente, del dolor de la gente, de la enfermedad. Están lejos las políticas públicas. Lo hemos visto, o sea, hemos visto a los colegas de ustedes, ¿cierto? Médicos y médicas gritando porque se escuche el dolor de la gente, la preocupación de los médicos que están en el servicio de urgencia, en las UCI, las UTI, etc. Entonces, yo aquí pretendo de alguna manera guiar mi reflexión respecto a estos límites de la bioética y a proponer, digamos, un nuevo campo de pensamiento que es la biopolítica. No sé si la habían escuchado, pero la biopolítica es un campo de reflexión filosófica propuesta por Michel Foucault, y que, bueno, que tiene su desarrollo también a través de filósofos como, no sé,
Agamben, que es un filósofo italiano contemporáneo. Espósito también. Hay biopolítica potente en el desarrollo de biopolítica potente en Italia. Y ahí entonces voy a proponer aquí la hipótesis, más bien como una necesidad, un poco hacer el ejercicio de entender que la bioética debe anteriormente tener un lugar, una situación, ¿ya? Un lugar situado. La bioética se debe entender, ustedes mismos lo han vivido, desde la urgencia social. ¿Por qué digo esto? Porque no ha sido mérito de la bioética el situar las decisiones médicas o decisiones de salud pública. ¿Por qué? Porque la bioética su origen es anglosajón, ¿cierto? Como les decía, y la recepción que ha habido en Latinoamérica ha sido sin situación, sin un lugar situado. Se recibe una bioética con valores universales, ¿cierto? Como una ética de las buenas decisiones, digamos, incluso del buen vivir, pero sin considerar el contexto social, político y cultural. Entonces, evidentemente que el campo bioético puede ser resuelto y respondido en una sociedad como la norteamericana, o incluso más en una sociedad como la española o la alemana, donde ya están resueltos los derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, en una sociedad donde no hay hambre, por ejemplo, una bioética puede funcionar con mayor facilidad, porque ahí los principios tienen un sustento o tienen una garantía jurídica anterior. En cambio, cuando nosotros situamos la bioética en Latinoamérica y puntualmente en Chile, la recepción queda desfasada y se limita a una codificación, que le he llamado yo, o a una articulación de la bioética. Es decir, se ha restringido la bioética a procesos protocolares, que son importantes, pero se ha restringido a protocolos, a comités, porque es lo que puede hacer la bioética. ¿Cuál es el riesgo aquí? Y esto es la idea que yo quiero proponer, que la bioética se ha llevado muy bien, bueno, y la hipótesis también de Foucault es que la bioética se lleva muy bien con la biopolítica neoliberal. Y aquí es lo que, o sea, en el fondo, permite que funcionalizar las decisiones políticas o biopolíticas del neoliberalismo. Entonces, esa es un poco la tesis general. En primer lugar, yo diría que Latinoamérica ha respondido con fuerza como el margen, digamos, global, digamos, del mundo, elevando, ¿cierto?, o relevando las urgencias del territorio y relevando la necesidad de la garantía de derechos, del derecho, por ejemplo, a la salud. Es decir, sin la garantía del derecho a una salud pública, es imposible tener una cultura bioética, porque no dan los medios, ¿sí? El caso de las camas, por ejemplo, o el caso de las decisiones clínicas y médicas, si no están las condiciones materiales, difícilmente uno puede tomar una decisión, tanto el médico como los pacientes, autónomas. Es muy difícil si no tengo las condiciones. Entonces, la primera idea que quiero aquí proponer
o quizás la segunda, ya no lo sé porque me perdí, pero lo que quiero decir aquí es que desde el punto de vista de la biopolítica, la bioética se tiene que regir desde una perspectiva, o se tiene que entender desde una perspectiva biopolítica. Ya voy a hablar un poco lo que es la biopolítica. La segunda o la tercera idea que tiene que ver entonces con esta dimensión filosófica y política, supone la biopolítica que refiere, que supone que las prácticas, las normativas, las políticas públicas, digamos, también, que conforman el sistema neoliberal, gobiernan, es decir, bueno, gobiernan nuestra vida, nuestra muerte, nuestros cuerpos. Es decir, tienen poder sobre nuestra vida, sobre nuestra muerte y sobre nuestros cuerpos. El ejemplo más claro de esta biopolítica, que es un ejemplo tan claro como burdo que es, cuando se trata la pandemia en Chile como un momento de guerra. Es decir, el que no se queda en la casa, el que no se encierra, se muere porque hay un enemigo que te mata, digamos, pero como si fuese momentos de guerra. Entonces hay un estado excepcional que funciona socialmente, el estado toma un carácter de excepción, donde todas las políticas públicas tienden a evitar, digamos, que hayan más muertos en el campo de guerra, ¿sí? O incluso salvar un soldado, como dice, salvar un soldado para una próxima guerra. La biopolítica, entonces, es una perspectiva filosófica que pretende entender el sistema neoliberal y pretende visibilizar que el sistema la forma de gobierno que tiene el sistema neoliberal es sobre los cuerpos y sobre la vida y la muerte de los seres humanos. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que el sistema neoliberal de alguna manera nos gobierna excluyendo o incluyendo. Lo vimos claramente en Chile. Los primeros que se contagiaron fueron aquellos que se iban a salvar, es decir, los más ricos, y todos sabíamos, digamos, los que el virus, cuando llegara a las poblaciones pobres, a las poblaciones inmigrantes, ahí iba a empezar la mortandad. Eso estaba dicho, predicho, y eso no es, todo el mundo lo sabía, y que todo el mundo lo haya sabido no quiere decir que era aleatorio, sino que porque es una forma de gobierno del sistema neoliberal. Para una última idea, para ir cerrando, que la bioética suponga una dimensión anterior biopolítica, es decir, miremos cómo nos están gobernando nuestros cuerpos y nuestras vidas para tomar decisiones bioéticas que apunten a una justicia social, que puedan apuntar a una justicia social, ¿sí? Implica entonces, ¿qué es lo que implica? Y esto a mí me parece, desde mi punto de vista, que es lo más interesante en términos filosóficos y políticos. Implica que hay una nueva subjetivación, es decir, habría, desde el punto de vista, por ejemplo, médico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las políticas públicas, y desde el punto de vista del gobierno, digamos, de la gubernamentalidad, emerge un nuevo sujeto, una nueva subjetividad, y es un sujeto que es un sujeto con cuerpo. Para ustedes, obviamente, es obvio que el sujeto tiene cuerpo, pero en términos simbólicos y en términos filosóficos, el sujeto de la ética en general no tiene cuerpo, aunque la bioética lo intenta llegar a ese cuerpo. Este sujeto de la biopolítica
hace que haya un sujeto situado, un sujeto que padece desde el cuerpo, no desde los valores, sino que desde el cuerpo, y que está este sujeto entonces sometido a ciertas políticas de gobierno, de control a través, por ejemplo, del miedo, políticas de control y también de disciplinamiento. Estamos todos aquí en Valdivia, yo les decía, estamos todos súper disciplinados dentro de nuestras casas. Uno quisiera que fuese solo autonomía, pero no es solo autonomía, por supuesto que no es solo autonomía, ojalá que lo fuera. Entonces, la biopolítica se alimenta de los estados de excepción que se pueden llevar a cabo en una democracia neoliberal. Nosotros estamos en estado de excepción desde octubre, en un estado de excepción, es decir, que puede pasar cualquier cosa, pueden gobernarnos y tomar decisiones políticas aleatorias, digamos, en nombre de la democracia, en nombre del resguardo de un Estado-nación democrático. Entonces, como para concluir, lo que a mí más me ha llamado la atención, y esto va también de la mano, por supuesto, desde una perspectiva cierto, situada, territorial, es que hoy día los que han permitido que el foco biopolítico se vuelque, digamos, hacia la urgencia, es el territorio y no son las instituciones, no son las autoridades, no ha sido el Estado. Es decir, no hay una política pública o una salud pública que nos haya dicho o que haya dicho concretamente hay que tomar este tipo de decisiones. No hay un Estado firme que haya dicho, por ejemplo, en términos de políticas educacionales, hay que tomar este otro tipo de decisiones. Las decisiones, los lineamientos y los criterios políticos, éticos y sanitarios han venido de los territorios, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de médicos. O sea, el Colegio Médico como una organización, como una asociación gremial, ha sido el puntal de esta crisis sanitaria. Es decir, no el Estado. Y eso es muy interesante verlo, porque habría que escuchar no a la autoridad en todo su campo, digamos, de semántico, digamos, todo lo que es autoridad, sino que a aquellos que están necesitando, a los necesitados, a la dimensión de precariedad que existe por todos los lugares de esta sociedad neoliberal, de esta cultura neoliberal. O sea, aquí todos estamos precarizados. Hay unos más precarizados que otros, por supuesto, los pobres, digamos, están más precarizados que otros, pero una de las características de un sistema neoliberal es que hay precariedad por todos lados. Entonces, el oír, digamos, habría que escuchar, y es lo que hemos hecho, al margen, a los marginados, a los precarizados, a los pobres, digamos. Allí es donde emerge la necesidad, y entonces nosotros, en cuanto, y yo comparto con el doctor Pará respecto de los especialistas, yo tampoco creo que sea especialista en nada, pero nosotros aquellos que tenemos otros saberes, ponerlos a disposición, digamos, de la emergencia, de la necesidad y la precarización de las vidas que hoy día proliferan en este mundo y sobre todo en este país. Eso ha sido mi exposición. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Estupendo, pero nos dejas también una serie de interrogantes y nos planteas un tema muy interesante que tiene que ver con esto de la biopolítica a la que te estás refiriendo. Y como la idea de esto es que seamos bien participativos y que escuchemos a todos aquellos que sean interesados de alguna manera en nuestro encuentro, en nuestro conversatorio, vamos a dar comienzo. Voy a empezar a hacerles algunas preguntas que hemos ido agrupando
y hay cosas muy interesantes, así que me voy a permitir incluso leerle algunos comentarios más allá de la misma pregunta. Sobre la presentación del doctor Parada. El prefijo bio, en bioética, se refiere a bios, al modo de vida, propiamente humano y social, no a la vida en el mero sentido biológico, y no a la nuda vida. Por eso, en la bioética de la salud pública, tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, y tiene que ver justamente con la salud colectiva. La bioética latinoamericana se hace cargo de este asunto desde fines de los años 90, ¿no es cierto?, con la bioética de la intervención, y ahí hay un personaje importante que es Garrafa, que es argentino, y de la protección, que ahí está Miguel Kotov. El problema es que no se atiende a esos autores, ¿ya? Bueno, eso es, yo creo que la bioética de la salud pública no la hemos desarrollado mucho, nos hemos mantenido un poquitito vinculados a la bioética que mejor conocemos, ¿no es cierto?, que es la bioética clínica y la bioética de la investigación. Pero justamente esta convocatoria tiene un poco ese interés, más allá de conversar de este tema que es extremadamente interesante, ¿no es cierto?, de la bioética en tiempos de pandemia, pero también yo tengo la esperanza de dejar instalado también lo que tiene que ver con la bioética de la salud pública, y yo creo que este es un buen paso para darlo a conocer. A propósito del comentario, viene una pregunta para el doctor Parada. ¿Cómo operar en los determinantes sociales desde la ética, como una especie de filtro ético a las políticas públicas, trabajando en desarrollar directamente cierta sensibilidad ética en los territorios? Mario, esa pregunta es para ti. Bueno, ya decía yo al comienzo que estaba preocupado por meterme en terrenos que no son mi especialidad. Yo frente al comentario primero que hace Álvaro, me preguntaría dos cosas. Uno, ¿por qué recién aparece este desarrollo intelectual dentro de la bioética en los 90? Cuando desde salud pública, desde salud colectiva, estamos en estas preguntas desde hace más de un siglo. Entonces, es una primera pregunta que yo me haría, digamos, y yo creo que eso connota la confusión que pues yo mismo podría haber expresado hoy día y la que puede tener la comunidad en su conjunto. Y la segunda pregunta que yo me hago es por qué esos dos autores que yo conozco algo de la producción de Kotov, pero no del otro colega, del otro autor, ¿por qué esos autores no se han transformado, no han conseguido un rol más protagónico o más hegemónico dentro de la propia disciplina de la bioética, ¿no? Hay que preguntarse por qué ocurre eso. La pregunta que hace Álvaro es la pregunta del millón, porque ciertamente no tengo respuesta. ¿Cómo se hace esta transformación? Que yo me imagino que yo me estoy imaginando que es una transformación necesaria, pero soy yo el que me imagino que es una transformación necesaria. ¿Cómo se hace? A mí me viene una afirmación bastante quizás simplista, pero ¿cómo se hace ética desde los determinantes sociales tomándolo en cuenta? Es decir, cada vez que haya un conflicto en donde haya un dilema ético, un dilema en donde la justicia esté, ¿cómo se llama?, interpelada, ¿no es cierto? Preguntarse cómo está la determinación social. Y ojo, no cómo están los determinantes sociales, que los determinantes sociales son muy fáciles de reducir a una encuesta, ¿no? De cuánto es el sueldo medio, si está incorporado en un registro
de protección social, si es que es FONASA o ISAPRE. No, es la determinación social, es una cosa un poquito más compleja y un poquito más, si ustedes quieren, inasible muchas veces, pero es tomar en cuenta esa complejidad para poder intentar resolver de otras maneras, ¿no? A mí me produce, ¿cómo se llama? Me desafía, ¿no es cierto?, el poder entrar en conjunto, en comunidad, a dilucidar estas cosas, ¿no? Yo lo dejaría hasta ahí porque no, de verdad que no tengo más aporte. ¿Podría decir una... Adelante, Carolina. Sí, a propósito de la pregunta, no sé, me gustaría, hay un trabajo del doctor Kotov, que es que él trabaja bioética entre la salud pública y la biopolítica. Y él muestra de alguna manera cómo en Latinoamérica la ética se juega también, o más bien la bioética se juega de una manera desde el territorio, digo, desde el territorio de los profesionales, de las organizaciones, de las poblaciones, de los hospitales, etc. Cómo allí puede emerger un sujeto y un sujeto de la ética, pero también valores, valores bioéticos que no están predichos, sino que se crean a partir de la urgencia y de la emergencia. Y desde allí entonces proponer políticas públicas. Cuando yo propongo esta lectura de la biopolítica, es decir, no es que se excluya la bioética, digo que es necesario entender que las políticas públicas están bajo un régimen biopolítico o que pueden tener una lectura desde un régimen biopolítico y que desde allí entonces se pueden eventualmente proponer ciertas soluciones a la práctica bioética y a los valores bioéticos. Pero en el fondo tiene que ver con ciertos valores que emergen desde el colectivo, de un sujeto colectivo que se ve enfrentado a ciertas necesidades y urgencias. Eso. Gracias, Carolina. Aprovecho que estás allí porque viene una pregunta que te la voy a plantear. ¿De qué manera el concepto de bioética desarrollado por Fritz Jarr en relación al respeto por todas las formas de vida puede ser un marco conceptual para repensar la relación entre el hombre y la naturaleza? Sí, es bonita esa pregunta porque a mí me parece que la bioética, el pensamiento bioético de Fritz Jarr alcanza un nivel filosófico en su gran envergadura, más que disciplinar, más que de la disciplina filosófica, es decir, una postura bioética como una postura filosófica ante la vida, quiere decir enfrentarse éticamente a la vida en toda su magnitud, es decir, la vida natural, digamos, a la naturaleza, al cuerpo, a la biología. Por ejemplo, el respeto, Fritz Jarr hablaba del respeto, la necesidad del respeto por el reino animal, por la botánica, etc. O sea, es una postura mucho más filosófica y no tan instrumentalista. Yo creo que esa perspectiva que a mí me gusta, en general la enseño y no es muy conocida, desde el punto de vista de la formación es interesante porque no tecnifica la bioética, sino que les permite como, entenderla como una sabiduría, en el fondo, como una forma sabia de vivir, digamos, la vida éticamente en relación con la naturaleza y con la vida en general. Gracias. Aquí tengo otra pregunta para
para el doctor Parada. Dice así: actualmente eminentes científicos e intelectuales como Edward Wilson, Harari, Meltz han coincidido con el fin de la selección natural, como la conocemos hasta ahora, y más aún en países desarrollados, y se iría hacia una medicina preventiva, personalizada y de precisión. ¿Cómo estos conceptos encajan con lo expresado por el doctor Parada? Bueno, nuevamente, no soy muy experto tampoco en medicina de precisión, entonces capaz que tenga muchos prejuicios al respecto, pero me da pie esa pregunta para darle una vuelta a la selección natural o el darwinismo, digamos. Hace rato que tiene una lectura desde este marco teórico que yo estoy tratando de explicar, ¿no? Que se llama darwinismo social, ¿no? En Chile actual tenemos dos ejemplos que a mí me remueven mucho. Uno, ustedes los que me han visto en otros escenarios ya lo saben, y es que la política pública instalada en el gobierno de Lagos, el GES, ¿no es cierto?, instauró una de facto, que es un sistema de priorización, de facto una nueva exclusión, que es el no GES, ¿no? Y entonces ahí detrás hay una especie de darwinismo social, porque si tú, ¿cómo se llama?, no cumples con los requisitos, el baremo, ¿no es cierto?, tienes que caer en una situación media límbica. Y hoy día, de facto, lo que está ocurriendo también, sobre todo la atención primaria, es la categoría no COVID, ¿no? Con un agravante que me ha tocado, ¿cómo se llama?, visitar clínicas privadas en el último tiempo, y es que las personas que pueden pagar sí tienen acceso, porque todo lo que fue el sector público se cerró para la atención no COVID. Pero así, ¿se cerró al 100%? No, todos sabemos que no, pero se cerró, ¿no? O sea, no sé si alguien conoce la experiencia de algún centro de salud que esté haciendo Papa Nicolau, ¿no? Pero el del sector privado, no. ¿Y cuál es la situación ahí? Se paga, ¿no? Entonces, a mí eso eso es una categoría que está instalada hace mucho tiempo y que se llama darwinismo social. No tengo muy claro cómo la medicina de precisión va a resolver ese tipo de cosas, ¿no? No tengo claro, pero puede ser por simple ignorancia, o no sé si la medicina de precisión se ha hecho estas preguntas y ya las tiene resueltas. Eso. Gracias, Mario. Aquí hay una pregunta que viene para los dos, que me parece bien interesante. Dice: ¿qué tan ético puede considerarse levantar una cuarentena cuando hay una población sin los medios materiales para enfrentarla? Y a partir de esto, ¿cómo se evalúa que una vez instaurada una cuarentena haya personas que se vean obligadas a romperla, principalmente porque no tienen los recursos, y que haya medidas punitivas asociadas? ¿Ah? ¿En qué caso encontrar las medidas? Es decir, las medidas serían incorrectas. ¿Qué alternativas más éticas tenemos para buscar contener en la pandemia? ¿Qué les parece eso? Va para los dos. No sé si le parece al doctor Parada si yo inicio, ¿sí? El problema aquí, evidente, o sea, aquí hay un problema, veo yo, de los límites de la ley. Porque lo que pasa con el liberalismo es que, y con el neoliberalismo aún más, es que a través de la ley, deja a los sujetos y a las sujetas, a los individuos, solos. Por una parte,
agradable, por así decirlo, o uno está tan involucrada en el sistema que uno dice, bueno, yo tomo mis decisiones, mi libertad termina donde empieza la del otro, etc. Pero en los momentos críticos, digamos, como una pandemia, donde se levanta la cuarentena y se apela a la autonomía o a las decisiones, digamos, personales, la ley es la ley en el sentido que en este sentido está representando el se puede o no salir, ¿cierto? Se levanta o no se levanta la cuarentena, es insuficiente y no necesariamente ética. Lo que quiero decir es que la ley no necesariamente implica un carácter ético. Es decir, la ley no necesariamente va hacia el bien común. Digo, no necesariamente, porque hay veces que sí coincide, ¿sí? Pero en este caso, los dueños del bien común, que eran todos aquellos que no dictaminan la ley, que no aplican la ley, consideran que el bien común no es levantar la cuarentena. Pero los que aplican la ley no son parte del bien común, entonces se configuran ahí como un sujeto antiético, anti la ética de lo común. Entonces, es muy complicado porque la ley, la aplicación de la ley o la dimensión jurídica de los problemas bioéticos muchas veces invisibilizan y marginan y excluyen a la ética. Es decir, sabemos largamente cómo, bajo el argumento de estoy sobre el margen de la ley, las y los políticos, los empresarios, por ejemplo, se han resguardado diciendo que han hecho las cosas desde el margen de la ley y todo el mundo sabe que es dentro del margen de la ley, pero una decisión absolutamente inmoral o antiética. Entonces, yo creo que por ahí habría que, por lo tanto, obviamente esa decisión es antiética, no va en concordancia con la ética de lo común, sí quizás con la ética, una ética económica, y amparado por la ley o por el poder de aplicar la ley. Mario, ¿te gustaría agregar algo, Mario? Una cosa muy cortita porque Carolina prácticamente lo dijo todo, pero con una especificidad en política pública de salud es que hace rato que desde el marco teórico de determinación social resulta sumamente injusto el poner a las personas bajo la premisa de elige vivir sano, ¿no? Porque es una falacia, ¿no? Porque desde el marco teórico de la determinación social, el margen de autonomía individual es mínimo, es muy mínimo. Y entonces, puesto así, elige no contagiarte, ¿no? Y entonces, pórtate bien. Yo lo ponía en mi presentación, no es justo, o pareciera ser para algunos y algunas no tan justo, que una persona tenga que elegir entre contagiarse y subsistir. O sea, es una trampa, ¿no? Y nosotros como sistema social, insisto, neoliberal, estamos en esa trampa hace mucho rato, ¿no? Y qué mejor, yo siempre lo pongo como ejemplo en mis clases de política pública mal enfocada o mal enfocada desde este marco teórico, ¿no es cierto? Es el elige vivir sano, ¿no? Porque por último podría ser elijamos, ¿no? Podría ser una cosa más cercana. Gracias, Mario. La verdad es que no es una pregunta fácil de responder esa. Y bueno, si nos vamos a lo que es el bien común, cuando yo les comentaba que dentro de los mínimos morales que nos exige una vida en sociedad está no dañar al otro y ser justos. A veces no es tan fácil poder acceder a esos dos mínimos. Aquí tengo otra pregunta para el doctor Parada, que esto sí tiene un poco más que ver con el ámbito ya más de la salud pública. ¿De qué manera considera usted que la municipalización de la salud pública
y las diferencias en el per cápita, al menos parcialmente, han influido en las dificultades que se ha tenido para incorporar precozmente la trazabilidad en la atención primaria. Eso. ¿Y qué aspectos de la organización de nuestro sistema de salud y de las redes asistenciales en particular debieran mejorarse o definitivamente cambiar para estar mejor preparados ante un escenario futuro de emergencia sanitaria como que el que estamos viviendo ahora con el COVID-19? Ahí van dos preguntas. Son tremendas preguntas, pero bueno, a ver, tampoco señalaba al comienzo de que efectivamente el olvido de la atención primaria es una falla, ¿no? Y que en un espacio como este podría ser cuestionable si es una falla ética o no, ¿no? Por otra parte, el proceso mismo de separación de funciones que existe desde la reforma de Lagos nuevamente entre salud pública y redes asistenciales, desde mi punto de vista y por lo que he escuchado en varios foros que hemos realizado en este tiempo, ha sido una situación muy nefasta para el cumplir el objetivo de controlar el brote, ¿no? Además entregando competencias que no estaban preparadas en la institucionalidad como la Ceremis para poder hacerse cargo. Ahora, específicamente cómo la municipalización ha contribuido como viene contribuyendo en sostener la inequidad, ¿no? Porque todos sabemos que no es lo mismo vivir en Valparaíso que en Viña del Mar, para ponerlo en ejemplo, ya más allá de los chauvinismos locales, ¿no? O sea, si se trata de comunas pobres y comunas menos pobres, de eso se trata, ¿no? Y por lo tanto la capacidad que tiene el gobierno local de nutrir con más recursos esos, a mí resultaba penoso, pero también llamaba a la risa, ¿no es cierto?, ver cómo en un foro público estaba un alcalde de una comuna pobre diciendo cómo estaba preocupado de repartir las cajas, ¿no es cierto?, del gobierno, y en otro, un alcalde de una comuna rica poniendo, ¿cómo se llama?, sistema de sanitización a la entrada de los malls, ¿no? Entonces, eso es una muestra clara de la inequidad desde mi punto de vista, y ahí hay, ¿cómo se llama?, una potencia muy grande respecto de que el sistema está fragmentado, el sistema está segmentado, y que por lo tanto lo que habría que apuntar es hacia un sistema nacional de salud, en donde el ingreso per cápita no sea una razón para que justifique que una persona tenga más y mejor acceso a la atención, ¿no? Gracias, Carolina. Es que tenemos bastantes preguntas, así que yo creo que vamos a hacer un par más de preguntas, porque si no podemos no terminar nunca con esto. Profesora Ábalos, desde la mirada biopolítica, ¿es relevante la noción del homo economicus, el empresario de sí mismo? ¿Qué opina respecto de lo que hemos visto? La atribución de responsabilidad al individuo ante la ausencia de un rol estatal protector. ¿Cómo ponderar desde el ejercicio médico esta tensión? Carolina. Ya, yo creo que lo que hace, o sea, la perspectiva biopolítica es una perspectiva que es crítica, pero la crítica no quiere decir que sea todo negativo, ¿ya? Eso en primer lugar. Lo voy a ejemplificar. Cuando yo hablé y dije, bueno, en Valdivia nunca hemos estado en cuarentena porque somos un territorio disciplinado. O sea, esa misma afirmación puede tener un lado, digamos, muy positivo, y también al mismo tiempo, no son dos lados, sino que es dos lados de la misma moneda, un lado muy negativo. Es decir,
hemos sido disciplinados, qué bueno, porque hay mucho menos contagio, hay menos muertes, etcétera, pero también respondemos mejor al disciplinamiento, que en términos desde la biopolítica está regido por un biopoder que nos supera, digamos, que supera la decisión de quedarse en la casa, incluso, y lo supera la decisión autónoma, es decir, desde mi responsabilidad ética y política, y que está implantado por la ley a través de estos estados de excepción, ¿sí? Por lo tanto, este empresario de sí mismo siempre lo vamos, o sea, dentro de este régimen biopolítico, nosotros somos empresarios de nosotros mismos, ¿sí? Somos como un mini pyme de nosotros mismos, es decir, nos agenciamos y nos gobernamos, pero también como un gesto, por una parte de resistencia y también por un gesto de sometimiento, de un biopoder que nos, insisto, que nos supera y que hay toda una mecánica sistemática para tenernos allí. Entonces, yo yo diría que respecto a la pregunta puntual, ¿cierto? Respecto al ejercicio médico, yo creo que esa atención es la que habría que tener siempre en cuenta. No solo los médicos, por supuesto los médicos y las médicas, por supuesto que sí, ¿cierto? Pero este momento, digamos, pandémico, que es, desde mi punto de vista, la concretización y la visibilización más radical del daño neoliberal, digamos, ¿cierto? Del daño neoliberal, yo creo que lo que nos muestra es que vivimos en una tensión, vivimos en un momento donde no se sabe lo que viene. Y en ese sentido, el disciplinamiento, sea desde el punto de vista, entre comillas, positivo o negativo, nos va a tener siempre sumido, digamos, en esa tensión, y vamos a tener que ir tomando decisiones, no desde un a priori, es decir, no desde valores a priori, sino que desde valores que surjan en este contexto que es azaroso, que es, en filosofía se llama acontecimiento, es decir, algo que nadie esperaba, que nadie lo pensó, que es algo desde el orden de lo imposible, es decir, de las películas de ficción. Digamos, estamos viviendo una ficción que es real, digamos, y entonces situarse en ese lugar de tensión, de contradicción, donde lo positivo y lo negativo se deconstruye, situarse ahí y considerar que toda la forma de régimen biopolítico, es decir, el biopoder, en general opera, y esto desde el punto de vista neoliberal, ¿cierto?, a través de regímenes de exclusión, ¿sí? Es decir, a propósito de lo que decía el doctor Parada, que no se visibilice la importancia de la atención primaria es precisamente porque hay una exclusión, es decir, se decide, digamos, por potenciar una medicina mucho más especializada que tiene que ver con el fin de la vida, aparecieron, ¿cierto?, la necesidad de los respiradores mecánicos, etcétera. Es decir, una de las prácticas del biopoder es la exclusión. Es decir, ¿por qué? Porque se podría haber dicho, mire, pongámosle énfasis también a la atención primaria como una cuestión universal. Ahí llegan todos, digamos, llegan todos y no los más enfermos. Pero una de las prácticas neoliberales tiene que ver con un régimen de exclusión y de proponer políticas no universales. Y por lo tanto también proponer y potenciar las especializaciones excesivas, ¿sí? Todo es especialización. Vemos que los médicos, por ejemplo, no sé, los médicos generales o qué sé yo, y en todas las disciplinas, no solo el área de la medicina,
se apunta hacia una especialización, olvidando también los problemas que son universales, es decir, que son de todos y de todas. Eso. Gracias. Voy a hacerles otra pregunta que tengo acá y yo creo que con eso vamos a estar un poco terminando porque es bastante tarde y quedan varias otras preguntas. Todas excelentes las preguntas y por supuesto también las respuestas, pero no es conveniente que nos alarguemos demasiado porque se pone fome y latero esto. Dice, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, excelentes ponencias. Así parte. La pregunta apunta a los 3 principios, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Los 2 primeros solo como consulta. ¿Qué opinan ustedes como expertos respecto de las investigaciones en humanos para la posible aplicación de vacunas contra el SARS-CoV-2 en su llegada a Chile, la aplicación en niños y en toda la población chilena? Se presume que su llegada habría estado aprobada, suponemos. Y respecto del principio de justicia, ¿cuántos países, quizás por el mismo sistema económico, no puedan tener acceso a la vacuna, inclusive aquí mismo, dentro de nuestro país, entre diversas comunas con distintos recursos? ¿Qué les parece eso? Voy a partir yo esta vez, Carolina, ¿te parece? Mire, frente a esa tremenda pregunta nuevamente, me voy a atrever solamente a comentar lo siguiente, a poner una nota positiva dentro de este ambiente. Y es que, por primera vez, desde mi punto de vista, que estoy escuchando que hay un movimiento al interior de la Organización Mundial de la Salud, porque la vacuna que finalmente se evidencia que es efectiva y pueda ser aplicada a la población mundial, sea universal. Vale decir que quitarle el poder a los ¿cómo se llama?, los laboratorios y a los grupos de poder que también están al interior de la propia Organización Mundial de la Salud, ¿no? De tal manera de que pueda efectivamente la población mundial beneficiarse sin problemas de acceso por recursos económicos a la nueva vacuna. Ahora, esa es la buena noticia, o sea, hay un movimiento, ¿no? Ahora, es una noticia en desarrollo, porque no sabemos si ese movimiento finalmente va a ganar las batallas de intereses, grandes intereses que se van a mover una vez que la vacuna que se muestre como más efectiva salga al mercado, ¿no? Por lo demás, yo me declaro no apto para responder preguntas tan específicas respecto a investigaciones en seres humanos. ¿Te gustaría aportar algo más, Carolina, respecto de la última pregunta que estamos...? No, quizás había pensado palabras de cierre, pero no sé si es el momento. Esta es la última pregunta. Desgraciadamente quedan algunas otras, pero la verdad es que es suficiente, yo creo. Así es que adelante con lo que... Sí, respecto... y también quizás englobe un poco la última pregunta, no en su especificidad respecto de la cuestión de la bioética médica. Sí, un poco también apelando a la esperanza también, porque es un momento difícil, ¿cierto? Y bueno, en mi última intervención yo hice hincapié en el momento que estamos viviendo, que es como producto de, como si fuera, nos enfrenta al azar, digamos. Vamos a tirar los dados y no sabemos qué va a pasar, digamos. Estamos en un momento de lo impredecible, no sabemos qué va a venir, ¿cierto? Estamos en un momento de lo imposible, decía yo, es decir, que no podíamos anticipar.
aquello que no estaba dentro de nuestras posibilidades, que estuviera todo el mundo encerrado en su casa, literal, ¿cierto? Entonces, lo grave que es eso desde un punto de vista filosófico es que nosotros estamos acostumbrados a anticipar. De hecho, una de las cosas que nos hemos aprendido en una sociedad absolutamente occidentalizada es anticipar, es a heredar ciertas soluciones, a reconvertirlas y aplicarlas. Heredamos pensamientos, heredamos técnicas, etc. Y hoy día nada, en un momento de la pandemia, nada de lo heredado era suficiente. Y yo creo que lo positivo, y aquí voy en el momento esperanzador, es que es un momento de reflexión y de creación de algo nuevo. Yo voy a insistir porque igual tengo un lado bastante pesimista, pero soy muy optimista. Es un momento de reflexión para crear algo nuevo, que eso nuevo también puede ser terrible, puede ser un monstruo, ¿cierto? Pero yo apelo, ¿cierto? Yo creo aún en la humanidad, en el bien común, en las personas, digamos. Y es un momento entonces de la reflexión, de la discusión, de las prácticas colectivas, de la creación de cosas nuevas. Es decir, yo voy a insistir, lo nuevo que hay aquí hoy en Chile es que, por ejemplo, organizaciones sociales como el Colegio Médico ha contribuido en las políticas públicas a través de una estrategia política. Es decir, como sea, sin Colegio Médico esto hubiese sido peor. O sea, estaríamos lamentando muchas más cosas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que esto muestra que el trabajo colectivo y el trabajo colectivo en torno a una reflexión y a un país que queremos y a un mundo que queremos es muy importante y es, yo creo, la salida para este momento. No por nada estamos juntos acá y han elaborado, digamos, estas sesiones. ¿Por qué es necesario? Porque no sabemos qué hacer. Estamos en un momento en que hay que pensar en conjunto, hay que enfrentar esto desde lo contradictorio que supone, desde lo paradojal que es, desde lo deconstructivo que es, y enfrentar para hacer advenir algo nuevo, para crear nuevas posibilidades. Y yo creo que en todos los ámbitos del saber, todos los ámbitos sociales, digamos, y por supuesto la medicina también está ahí. Están creando una vacuna, están creando medicamentos, o sea, es un momento de la creación, de la creatividad. Y en ese sentido yo creo que habría que asumir que no hay respuestas anteriores, por eso también hemos afirmado que no somos especialistas de nada, porque ni siquiera el más especialista tiene una respuesta hoy día. Nadie tiene respuesta. No existen los especialistas en este momento. Especialistas en crisis sanitaria mundial, global, no hay especialistas, por lo tanto yo creo que desde ahí nos posiciona a todos los seres humanos desde un lugar de igualdad. Y desde allí una política de la igualdad que es una verdadera democracia, digamos, demos el pueblo, pero que todos somos pueblos, todos somos iguales y todos contribuimos desde nuestros saberes. Entonces yo creo que ahí es lo que, eso yo creo que habría que de algún modo visibilizar y potenciar. Eso, y muy agradecida por la invitación, un placer y gracias por las preguntas. ¿Quieres agregar algo, Mario? Solo nuevamente agradecer, tomar las palabras de Carolina en el sentido de que quizás una buena forma de mostrarse dispuesta a la deconstrucción necesaria es partir siempre señalando que no se sabe, no sé, y de ahí intentar construir respuestas colectivas, pero verdaderamente colectivas, no hegemónicas disfrazadas de colectivismo, ¿no? Que esa es una cosa bien difícil de escudriñar, pero
pero que eso está, digamos, está a la base de los problemas que tenemos. Yo también estoy esperanzado, porque si no ya no participaría en cosas como esta, ni me dedicaría a la docencia. Estaría en mi mini pyme. Nada, muchas gracias nuevamente al departamento y al Colegio Médico. Bueno, creo que se ha hablado extraordinariamente de estos temas. Yo quedo muy satisfecha de lo que hemos logrado y, por supuesto, esta es una más y pensamos tener otro encuentro porque igual, como lo dije la vez anterior, estamos quedando al debe con una parte súper importante que tiene que ver con la salud mental y con la espiritualidad, así que estamos pensando a futuro tal vez invitarlos de nuevo a participar en algo que va a tener ese enfoque. Quiero, a propósito de las reflexiones que tanto comentaba Carolina y también Mario, hacer un par de reflexiones solamente para tratar de englobar y encerrar un poco lo que ha sido este encuentro. Como seres sociales, no solo necesitamos buenas condiciones materiales, sino que desde nuestra niñez en adelante necesitamos sentirnos valorados y apreciados. Necesitamos amigos, necesitamos sociedades más sociables, necesitamos sentirnos útiles, necesitamos tener un grado significativo de control sobre un trabajo que tenga sentido cuando tengan trabajo, porque aquí no siempre se da esa feliz coincidencia. Sin esto, nos inclinamos a la depresión y finalmente todo esto se va a reflejar en la salud física. Esto ya lo decía Marmot en 1986, como está totalmente vigente el día de hoy. Y la última reflexión que quiero dejarla, ¿no es cierto?, tiene que ver con la ética de la responsabilidad. Y respecto de ella, hay 3 aspectos que quiero destacar. La ética de la responsabilidad individual, que se refiere al papel y a los compromisos de cada ciudadano o ciudadana, debe asumir frente a sí mismo y a sus semejantes, en acciones privadas o públicas, singulares o colectivas. Junto con la ética, ¿no es cierto?, de la responsabilidad individual, tenemos la responsabilidad pública, que dice respecto al papel que deben tener los estados democráticos frente a temas universales de la ciudadanía y de sus derechos humanos. Pero en nuestro caso, especialmente referido, ¿no es cierto?, a la salud y a la vida de las personas. Y no puedo dejar de lado mencionar la responsabilidad planetaria, que significa el compromiso de cada ciudadano o ciudadana del mundo, de cada país y de todas las naciones en su conjunto, frente al desafío que es la preservación del planeta en respeto para aquellos que vendrán después de nosotros. Con eso cierro. Muchas gracias a todos, a los participantes y, por supuesto, muy especialmente a nuestros 2 expositores que lo han hecho extraordinariamente bien. Yo quedo muy contenta. Gracias a todos. Buenas noches.